Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a Credit Core Capital en este webinar, en un tema mm, presente y futuro, yo creo que hasta pasado. Un tema de moda y tan necesario por todo lo que pasa en este país y en el mundo entero. Eh, Vamos a hacer una presentación en 8 manos. Primero va a estar Andrew McCarthy. Andrew es el gerente de Research de renta variable y su tema va a ser reflexiones con respecto a la transacción energética, todo el mundo energético a nivel internacional, que va a servir de guía muy importante para el negocio en Colombia. Después, Ana María Giraldo, que es la MD de Finanzas Corporativas con Jaime Pedrosa, van a mirar la financiación de los proyectos renovables y termino con una breve exposición de los fideicomisos como un instrumento para hacer este tipo de negocios en Colombia. Queremos hacer un evento tipo conversatorio con presentaciones rápidas, efectivas, y vamos a dejar 5 minutos después de cada presentación para sus preguntas. Pueden mandarlas por preguntas y respuestas, por el chat. Y al final podemos dejar un espacio para preguntas a los tres. Luego, bienvenidos y muchas gracias, Andrew. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, muchas gracias por la existencia y la oportunidad para compartir algunas reflexiones con respecto a lo que es la transición energética que estamos viendo en el mundo hoy en día, ¿no? Primero, ¿por qué es importante la transición energética? Bueno, en el fondo, el gran tema aquí es el cambio climático, ¿no? Que efectivamente sigue siendo un tema no solamente por lo que dice, digamos, el consenso de la ciencia, pero también porque es un tema que preocupa muchísimo a lo que son los votantes, los consumidores, los clientes finales en el mundo, ¿no? Esta encuesta aquí de Ipsos que hacen periódicamente mire un poco las grandes preocupaciones que están enfrentando los países en el mundo, y a pesar de la pandemia, todo el efecto político, social, económico que tuvimos ahí, sigue siendo claramente el cambio climático un tema que preocupa muchísimo a la gente. Bueno, un poco más de contexto, ¿no? En términos de dónde estamos con lo que es la política pública en términos de cambio climático. Importante recordar que ahí en 2015 tuvimos el COP21, ¿no es cierto?, en París, y desde este evento surgió el Acuerdo de París, que efectivamente buscó un poco tener un acuerdo de bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso todo el tiempo pensando en el tema de efectivamente limitar el alza de temperatura 1.5 grados Celsius hacia 2050. Aquí a la izquierda mapeamos un poco de dónde proviene la emisión hoy en día. Y efectivamente, esta categoría e-Power, que es energía eléctrica, sigue siendo un gran fuente, ¿no es cierto?, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el gran punto acá es el efecto es acumulativo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es realmente llegar efectivamente a emisiones netas cero, para poder amortiguar lo más posible el efecto en términos de cambio de temperatura. A la derecha acá intentamos solo ilustrativamente mostrar la importancia o distintas sendas en que uno puede ir reduciendo las emisiones. Punto muy clave es que para poder limitar el alza en la temperatura, según el consenso de la ciencia,
realmente hay que empezar muy luego ya y especialmente en los próximos 10, 15 años para poder realmente limitar este alza en la temperatura al 1,5 grados Celsius, que es lo que aspira muchos, ¿no? Bueno, en términos de la persona interesada, tanto los países como las cooperaciones, como la inversionista, ya tienen muchas aspiraciones para juntarse a este que se llama el Net Zero Club, ¿no? Lo que ya tiene una meta de tener cero emisiones netas, ¿no? Y aquí mapeamos un poco los países donde están en todo este proceso. Es una de Energy Climate Intelligence Unit, una fuente muy útil para hacer un seguimiento de dónde están los países en todo lo que es de este proceso, ¿no? Pero claramente hay avances importantes ya, pero obviamente la mayoría de los países del mundo aún tienen mucho que hacer en este sentido. Pero no solamente los países, los estados, mirando esta meta, también, como digo, el sector cooperativo, incluso Ecopetrol ya tiene sus metas, una meta en torno de las misiones de alcance 1 y 2, una meta de llegar a emisiones netas cero en 2050, y en lo que son los de alcance, o todo el alcance, ¿no? 1, 2 y 3, llegar a tener una reducción de 50% de aquí a 2050. Bueno, ahí parece que hay un problema con la presentación. Déjeme cambiar un poco a otra fuente. Perdón la interrupción. Ya, perfecto. No sé si están viendo la presentación. Sí, Andrew, la vemos perfecto. Perfecto. Bueno, pasamos al próxima lámina. Entonces, ahora un poco el cómo, ¿no? Sabemos ahora por qué, pero el cómo llegar a la misión neta cero, ¿no? Lo bueno es que ya tenemos organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía, ya haciendo bastante trabajo en términos de publicar informes, hacer análisis de qué podría ser eventualmente la senda, el camino para llegar a reducir estas emisiones. Y aquí arriba a la izquierda, un punto muy clave en términos de uno de los escenarios más importantes que ha presentado la agencia, la importancia realmente de reducir las emisiones que provienen de electricidad. Hoy día, como comenté antes, una fuente muy importante en términos de emisiones, y realmente la agencia está visualizando que efectivamente es un sector que tiene que aportar muchísimo con esta meta, ¿no? Un poco ahí a la derecha, arriba, mostramos un poco cuáles podrían ser eventualmente las fuentes que llegan a reemplazar lo que son que hacen las más emisiones. Y claramente si vemos un poco de estas tres áreas arriba, la importancia de lo renovable, ¿no? Eólicos, solares y otros renovables no convencionales, en realmente aumentar su participación en términos de la oferta de energía, ¿no? Abajo un poco algunas sugerencias, meta que tiene la agencia, incluso en los próximos 10 años, que son bastante ambiciosos, ¿no? Uno aquí, aumentar en 4 veces las adiciones anuales de capacidad de renovable, en términos de venta de auto eléctrico, aumentar en 18 veces en los próximos 10 años las ventas anuales. Y por último, aquí abajo a la derecha, uno que es bastante interesante, ¿no? Incluso reducir la intensidad del uso de energía por unidad de PIB, ¿no? También Bloomberg New Energy Finance está modelando y haciendo un seguimiento muy de cerca también de
la medida que uno tiene que tomar para llegar a emisiones netas cero a 2050. Y también tiene conclusiones bastante similares a la agencia en términos de los grand drivers del próximo año. Aquí arriba a la izquierda, la importancia de nuevo de lo que es el power, la energía eléctrica, realmente reduciendo muchísimo las emisiones que proviene de esta fuente. Y ahí arriba a la derecha un poco también lo que van a reemplazar la fuente que son más contaminantes en este segmento ahí entre la línea dotted. Hay básicamente los renovables, los solares, los eólicos, otro renovable, súper importante para poder lograr reducir las emisiones, como digo. También, más allá de la planta renovable, solar, eólico, etcétera, la importancia de almacenamiento de batería, ¿no? Tanto Bloomberg New Energy Finance como la Agencia Internacional de la Energía apunta que es muy importante en el próximo año realmente avanzar con instalaciones de batería para básicamente aportar en lo que es el gran desafío de la renovable no convencional como los solares, fotovoltaico, eólico, que es la intermitencia, ¿no? Y entonces están visualizando que las baterías van a tomar un rol muy importante en este sentido. También el tema del hidrógeno verde, ¿no? De nuevo, es un gran potencial para lo que son los renovables. Obviamente, tomando el agua y con el electrolizador, la utilización de fuentes como eólicos, solares, para producir este hidrógeno, ¿no? Obviamente hoy en día el tema es el costo, ¿no es cierto?, la eficiencia de la tecnología, pero a medida que va reduciendo el CAPEX, el costo de CAPEX de los electrolizadores, mejorando su eficiencia, efectividad, y también si tenemos más bajas aún en términos de costo de inversión o levelized cost of energy de lo renovable, todo eso va a apuntar que eventualmente es una tecnología que va a ser bastante interesante para el sector en adelante. Y hablando del costo de inversión de lo renovable, claramente hemos visto en los últimos 10 años una tendencia importantísima a la baja, lo que ha sido reflejado un poco en los precios de adjudicación en varias de las subastas, licitaciones que hemos tenido incluso en Latinoamérica, ¿no? Con caída bastante importante, como estamos mapeando aquí en este gráfico. Últimamente, por ejemplo, en Chile, hace una semana tuvimos otro récord en la licitación con un precio de adjudicación promedio de $24 por megawatt hora. Y muy interesante cuando uno estudia un poco la curva de la oferta, la gran aglomeración de la oferta que tuvimos alrededor del nivel de $30 por megawatt hora, señalando de nuevo que seguimos una senda baja en términos de costo de tecnología en este sector. Bueno, en términos de los países, la región andina, un poco aquí mapeando lo que son la penetración de los renovables no convencionales, ¿no? Ya en Chile hay bastante participación ya del eólico y solares, y obviamente mucho potencial tanto en Colombia como Perú en adelante. Y aquí, por último, mapeando un poco lo que están viendo Ecopetrol, McKinsey en términos de la potencial de crecimiento de lo renovable en Colombia, ¿no? A la izquierda un poco la importancia que va a tomar renovable en términos de fuente de energía primaria hacia el futuro, obviamente una participación bastante importante de aquí a 2050 en términos de crecimiento, y a la derecha aquí un poco en términos de solamente la energía eléctrica, lo que están viendo en términos de la contribución de cada tipo de tecnología, y muy importante el crecimiento que están visualizando efectivamente en solar, eólico. Eso no solamente por tema de sustitución,
pero realmente en particular por la electrificación de la economía, ¿no? Que va a ser gran driver, creemos, de crecimiento en este sector en los próximos años. Bueno, eso es lo que tenía un poco para introducir el tema y felizmente feliz tomar preguntas como quieran. Abiertos a preguntas, aprovechar a Andrew con todo ese conocimiento. Y después al final también va a haber un espacio, si así lo desean, para preguntar. Recuerden que pueden mandarlo a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Muy bien. Ahora los dejamos con Ana María y Jaime. Ana María es la head de banca de inversión en Colombia y Jaime es el gerente de M&A también en Colombia. Y nos van a hablar de financiación de proyectos de energía renovable. Entonces los dejo con Ana y con Jaime. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos. Quisiéramos hoy brevemente contarles qué estamos viendo en Credicorp Capital en términos de financiación para los proyectos de energía renovable. Como ustedes saben, nosotros tenemos una práctica potente en infraestructura y alrededor de esa práctica hemos venido conversando con los sponsors, inversionistas y bancos interesados en entrar. Entonces, perdón, primero abriría diciendo que todas las financiaciones en energías renovables se están dando en el marco de la incertidumbre de la entrada a... Jaime, pusiste otro, perdón. No, en el marco de la incertidumbre sobre si Hidroituango va a entrar o no y cómo la entrada o no de Hidroituango afectaría los precios de energía a futuro en el país. Entonces, dentro de ese marco, estamos viendo que hay, primero les diría que la financiación y la capacidad de atraer financiación a los proyectos, tanto de financiación de equity como de deuda, está enmarcada en cómo se van a negociar los PPAs, ya sean PPAs bilaterales o entrando a participar en la subasta. Dependiendo de cómo salgan esos precios y cómo salgan esos PPAs, estamos viendo que los sponsors quisieran estructuras de deuda equity alrededor del 70-30, unos un poco más ambiciosos yéndose a estructuras de 80-20, pero los financiadores yéndose más a estructuras hacia el 60-40 y en casos más extremos hemos visto apetito por financiaciones en estructuras de 50-50. Sobre las inversiones de equity en los proyectos, también hemos visto mucho interés y yo creo que interés no solo por lo que estaba enmarcando Andrew en la conversación anterior, sino por lo que está pasando a nivel político y macroeconómico en la región. Entonces, en donde si bien Colombia se va a enfrentar a unas elecciones polémicas el año entrante, digamos, es un país con menos inestabilidad o se lee con menos inestabilidad versus países como Perú. Entonces estamos viendo flujo de inversionistas de Chile, Perú, Centroamérica, México, inclusive Brasil, con interés en entrar. También muchos fondos de capital privado, fondos que están en segundas o terceras rondas de levantamientos de fondos con mucho interés en entrar en este sector en Colombia. Entonces hay apetito de equity, hay apetito de financiadores. El gran question mark está en cómo van a terminar siendo firmados los PPAs. Alrededor de los PPAs, digamos, hay dos consideraciones. Una es si esos PPAs van a ser bilaterales o si es un PPA que se asigne vía la subasta, en donde Jaime les va a explicar un poco cuál es nuestra percepción alrededor de la subasta y cómo lo están viendo los financiadores. Nuestras conversaciones con los financiadores han estado alrededor de dos grandes temas. Uno es la capacidad de financiar estos proyectos vía esquemas de project finance, o la necesidad que va a haber de financiar los proyectos directamente con deuda corporativa arriba en el sponsor. De nuevo, la capacidad de poder firmar un project finance va a estar alrededor de dos cosas. Uno, el tamaño del proyecto por un tema de eficiencia en costos y rentabilidad, pero la otra va a ser la calidad del off-taker. Hoy, de los financiadores con los que hemos hablado, los financiadores se están yendo más hacia deudas corporativas que hacia deudas estilo Project Finance en PPAs bilaterales,
cuando esos PPAs, ese off-taker no es un AAA. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Claro, si yo hago una financiación y el off-taker de mi energía va a ser Celsia, seguramente los financiadores no tengan inconvenientes en entrar a un esquema de Project Finance donde el riesgo del proyecto queda encapsulado en el proyecto. Pero en la medida en que la calificación crediticia del off-taker va bajando, los financiadores sí están viendo estructuras más a nivel de deuda corporativa. Esto tiene que ver básicamente es con el riesgo crediticio que tiene el off-taker. ¿Cómo mitigar los riesgos crediticios del off-taker? Ahí va toda la creatividad que tenemos los estructuradores en, bueno, yo hago una cuenta de reserva, lo voy a mandar a más plazo, menos plazo, cómo son los ahorros de energía que le está presentando al off-taker la construcción de la planta solar o eólica, qué garantías adicionales puedo dar, etcétera, etcétera. En Project Finance, como está proyectando Jaime, hay 4 consideraciones que nosotros consideramos relevantes y casi que primordiales para poder hacer una deuda sin recurso al sponsor. Una es el EPC y el OANE, que no solamente, que tiene que ver con la capacidad y con la experiencia que tiene el sponsor en este tipo de proyectos. El PPA, la calidad del off-taker, que es como les acabo de decir, estos son plazos, algo que viene cambiando en el país es que estos PPAs usualmente no eran de largo plazo, y en la medida en que el PPA no sea de largo plazo va a ser difícil traer deuda estructurada a los proyectos. Entonces sí estamos viendo un cambio importante en cómo se están estructurando los proyectos, ya no pasando de 2 a 3 años, sino haciéndolo inclusive más largo de 5, 8, hasta 10 años para que esa deuda estructurada pueda tener un buen encaje. Y de nuevo, la calidad de la calidad crediticia del off-taker y las sinergias o ahorros que este proyecto le pueda dar para que pueda liberar flujos de caja que alimenten el proyecto. Sobre las garantías, pues las garantías son las típicas, los cumplimientos de EPC y OANE, las garantías de aporte del equity, las cuentas de reservas y las acciones sobre el proyecto. ¿En dónde están encontrando problemas los sponsors? Especialmente en las garantías del equity. Porque usualmente el que da la garantía del aporte del equity no es el mismo que da la garantía de cumplimiento del EPC y el OANE. Entonces, no es solamente tener la plata para invertir en el proyecto, sino tener la capacidad de traer esa garantía que no sea una garantía líquida. Y finalmente, las condiciones técnicas. Al lado izquierdo de la presentación pueden ver la estructura de financiamiento que pues, no quisiera detenerme, ya ustedes la conocen. Finalmente, y es lo que va a hablar Ernesto ahorita, que es cómo encapsular el proyecto en un patrimonio autónomo o un fideicomiso que idealmente no tenga recurso al financiador. Eso es en lo que tienen que ver con los PPAs bilaterales. Si quieres, Jaime, cuéntanos un poquito cómo estamos viendo la financiación o el impacto que va a tener la subasta que se viene ahora en octubre en la financiación de los proyectos y la percepción de los bancos. Estás en mute. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Antes de entrar particularmente en el tema de la subasta, simplemente quería redondear el punto que tú nos acabas de mencionar. Y definitivamente todos estos aspectos que acabas de enumerar son los que en las conversaciones que hemos tenido, tanto con la banca como con sponsors, creemos que alrededor de estos 4 puntos es que giran las conversaciones en una potencial financiación. No es una... digamos que conseguir las condiciones de financiación adecuadas no van a depender de un punto específico o de otro, sino que va a ser una combinación de todos estos factores. Entre más fuerte sea la calidad crediticia del PPA, probablemente vas a poder negociar unas garantías menos pesadas. Si las condiciones técnicas de la tecnología de los paneles la tecnología eólica tiene una confiabilidad muy alta o tiene un factor de planta fuerte, pues eso te va a permitir buscar un mayor apalancamiento. El EPC que tengas, las condiciones de CPC, si trasladas completamente los riesgos, eso te va a permitir también tener unas mejores condiciones de financiamiento. Entonces diría que es muy importante tener en cuenta todos estos factores porque de su equilibrio van a depender finalmente las condiciones que los bancos estén dispuestos a otorgarles y al final el precio de la tasa de interés que estará equilibrando ese financiamiento. Sobre el tema de la subasta de energía, yo creo que particularmente viene a responder uno de estos 4 interrogantes, que es el PPA, y cómo vamos a terminar vendiendo esa energía en el proyecto
renovable que se esté construyendo. La subasta de energía creemos que es una iniciativa importante para el país, creo que va por buen camino y lo que está tratando de hacer el gobierno es acercar los compradores y los vendedores de una forma que creemos que es acertada. Los plazos de la subasta de la energía pues son adecuados, contratos a 15 años creemos que son un tiempo suficiente para estructurar un financiamiento adecuado, teniendo en cuenta el nivel de CAPEX que requieren estos proyectos. Y el hecho de que durante la subasta pues hagan una adjudicación a prorrata de los compradores de la energía con los proyectos que se presenten, pues va a permitir una diversificación muy interesante para que cuando los bancos vayan a ver estos proyectos y vayan a evaluarlos, pues vayan a encontrar no un riesgo crediticio concentrado en un único sponsor, un único off-taker, sino que vamos a tener una gran diversificación de muchos comercializadores participando y de esa manera pues los riesgos se diluyen un poco más, tratando de acercarse más hacia un riesgo no de contraparte, sino un riesgo sistémico, que creo que es uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno a través de la subasta y creemos que esto es acertado. ¿Dónde pueden estar los riesgos? Bueno, creemos que la formación de precio, vamos a ver cómo se desarrolla esta vez. Sabemos que han habido 3 subastas de energía renovable en Colombia. La primera se declaró desierta, la segunda tuvo unos precios que particularmente a nosotros nos sorprendieron a la baja y esta tercera subasta creo que nos va a mostrar cuáles van a ser los precios de este tipo de instrumentos, si se vuelven a aparecer a los precios que se tuvo en la anterior subasta o empezamos a ver precios de energía un poco más altos. Y definitivamente pues van a ayudar a que los proyectos se desarrollen y que el gobierno pueda cumplir su meta de que el 10% de la energía de los comercializadores pueda venir de fuentes renovables. Otro riesgo que creemos que podría existir en la subasta es una terminación anticipada del PPA. Hemos estado analizando el contrato de la subasta, el contrato que se firmaría como resultado de la subasta, y hay un punto en particular que nos genera algunas dudas que creemos que van a ser levantadas por los bancos en una potencial financiación, y es qué ocurre en caso de una terminación anticipada de este PPA. El PPA es a 15 años, pero por el camino alguno de los agentes podría no poder continuar con sus obligaciones o querer cambiarlas o no poder simplemente cumplirlas. Hay una cláusula penal pecuniaria que ayuda de alguna manera con una multa de un 20% del valor del contrato, que definitivamente va a ser positiva para evaluar esto. La diversificación que les hablaba anteriormente también va a ayudar mucho, porque es poco probable que tú termines un PPA simultáneamente con 20 o 30 contrapartes. Creo que va a ser bien difícil. Entonces esa diversificación va a ayudar. Pero definitivamente que solamente cubra el 20% de esta cláusula penal pecuniaria del valor del contrato, pues va a requerir un poco más de estructura. Yo creo que esos son en términos generales las discusiones que hemos tenido. Los bancos financiadores, digamos, acá hay un reto y es que las financiaciones son en pesos. Entonces, los esquemas de cobertura para los bancos internacionales con capacidades en dólares, pues lo que hace es agregarle, no sé si un riesgo adicional, pero sí por lo menos ruido a las financiaciones. Pero lo que sí es que todos los bancos, diría, están interesados y el gobierno vía la FDN poder traer la plata a los proyectos. Yo creo que eso es un poco lo que queríamos comentar, Ernesto. No sé si hay preguntas de los asistentes que pudiéramos responder. Gracias, Ana y Jaime. Hay una pregunta que, menos mal yo no sé la respuesta, pero dice: buenos días, desde el punto de vista de almacenamiento por bombeo de agua de embalses, ¿cómo va Latinoamérica, dadas las potencialidades hídricas de países como Colombia? Yo no sé si eso lo tenemos Andrew o quién nos puede ayudar, o Daniel, que lo vi por ahí. Sí, gracias Ernesto y gracias Gabriel por la pregunta. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque justamente estábamos comentando del gran desafío de la intermitencia, ¿no? De la tecnología renovable, eólicos, solares, y efectivamente lo que hacen los embalses es actuar como una forma de batería, ¿no? Almacenando energía potencial dentro del embalse. Entonces, yo creo que la tecnología de bombeo es muy interesante. Obviamente los costos de capital son relativamente altos, pero típicamente la vida útil
del proyecto en este sentido son relativamente largas, ¿no? que ayuda. Pero para mí el gran desafío hoy día viene más por el lado, digamos, social, comunitaria, la oposición medioambiental en términos de proyecto hidroeléctrico, ¿no? Es un gran desafío que hemos visto en el continente cada vez más difícil desarrollar proyectos que son hidroeléctricos, especialmente de gran escala, y típicamente con este tipo de proyecto uno para hacerlo o tener economía de escala, uno típicamente quiere un proyecto relativamente grande, considerando los costos de capital, etc. Entonces yo creo que es algo que tiene gran potencial, pero hoy en día lo veo como lo relativo más difícil desarrollar. Sí, y complementando a Andrew, nosotros diríamos que desde Credit Core Capital no vemos, digamos, que se desarrollen grandes proyectos nuevos hídricos en Colombia, no lo estamos viendo, especialmente después de Hidroituango y todo lo que ha pasado con Hidroituango. Entonces acá hay un tema coyuntural con lo que sucedió con Hidroituango, pero adicionalmente lo que dice Andrew, en Colombia particularmente, el tema de comunidades y afectaciones medioambientales vemos muy difícil que permita avanzar con grandes hidroeléctricas. Seguramente sí se desarrollen pequeñas PCHs, a filo de agua, pero reservorios, digamos, a estilo los reservorios de Isagen, lo vemos complicado por lo menos para los próximos años. Gracias, Andrew. Y Ana, hay otra pregunta de Brian Duque. Muy buenos días. Respecto a proyectos de hidrógeno, ¿cómo apoyará en este sentido Credit Core Capital? ¿Tiene proyectos en el radar? No. La verdad, o sea, no hemos visto, nos hemos reunido alrededor de menos, con 15 sponsors y ninguno ha traído energía a base de hidrógeno a la mesa. O sea, la gran mayoría son proyectos solares, un par de eólicos, con el reto de la interconexión de esos proyectos, ¿no? Porque no es solamente que el proyecto sea viable, sino que el proyecto pueda entrar a la red interconectada, que es que es lo que ha retrasado el desarrollo de La Guajira. Pero no hemos visto o un apetito o iniciativas relevantes en hidrógeno. De acuerdo, Ana, solo para complementarte, creemos que pues definitivamente este va a ser una tecnología que se va a desarrollar y que va a empezar a tomar más relevancia en los próximos años. Todavía sentimos que están en etapas muy tempranas de desarrollo y particularmente, como les acaba de decir Ana María, no hemos visto proyectos puntuales que ya estén avanzando en esa dirección, por lo menos en Colombia. No sé si Andrew has visto algo distinto en la región, pero al menos en Colombia no ha ocurrido todavía. No ha ocurrido todavía, pero sí definitivamente creemos que es una alternativa a futuro. De hecho, pues cuando hemos participado en diferentes paneles de lo que puede ser el futuro de la energía en Colombia, creemos que esto va a ser una parte que tendrá que sumarse a la matriz energética local. No sé si Andrew ahí nos puede apoyar en algo que conozca a nivel latinoamericano. Sí, de todas maneras, Ernesto, no, yo solo complementaría decir que sí, efectivamente hoy día lo que estamos viendo desde research, digamos, es más bien hay proyectos pilotos que están en camino hoy día, pero de escala comercial, obviamente, como comentó un poco Ana María y Jaime también, falta aún para tener un poco los retornos requeridos probablemente para poder poner este tipo de proyecto como digo, a la escala comercial, ¿no? Muchas gracias, Andrew. Dos temas. Uno, por ahí van a, no se olviden de llenar una encuesta que van a tener para efectos de la calidad del webinar. Dos, que al final vamos a tener un espacio de preguntas abiertas para todos nosotros. Gracias, Jaime. Gracias, Ana. Yo comparto pantalla para mostrar. ¿Ahí la están viendo? Sí. Muy bien.
una breve presentación de los fideicomisos como un mecanismo, como un vehículo jurídico para desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales. Simplemente como antecedente, hoy tenemos más de 25 proyectos de energía que se manejan a través de fideicomisos. Voy a decir algo, por algo será. La pregunta es si uno lo puede hacer a través de sociedades o lo puede hacer a través de fideicomisos, ¿qué es más conveniente? Y aquí lo que buscamos es mostrarles por qué un fideicomiso es una opción muy interesante. Esto pasa, muy bien. Brevemente, ¿qué es un fideicomiso? Y disculpas por el lenguaje técnico. Un fideicomiso es un vehículo jurídico regulado por ley. Los fideicomisos en Colombia tienen un desarrollo monstruoso y solamente las fiduciarias en Colombia podemos ofrecer fideicomisos. Y voy resaltando temas y voy adentrándome en ciertos aspectos de los fideicomisos, pero los fideicomisos dentro de esas consideraciones es que pueden tener una multiplicidad de finalidad y ya lo vamos a mostrar a lo largo de la charla. Un fideicomiso puede ser para un desarrollo de un proyecto de energía, pero también puede convertirse en una fuente de pago y garantía. Y a mano derecha mostramos cómo los fideicomisos, y resalto nuevamente temas, permiten asociar personas. Y ya vamos a hacer una comparación muy breve frente a una sociedad. Los fideicomisos son asociativos. Pueden unirse un dueño del lote y Amarillo. Pueden unirse mi familia para efectos de un tema de planeación patrimonial. Entonces, para este tipo de cosas es importante que este vehículo jurídico otorga una serie de instrumentos para las empresas para efectos del desarrollo de negocios. Y evidentemente son parecidos a las sociedades porque cuando uno crea una sociedad aporta unos bienes y a cambio recibe unas acciones. Y en un fideicomiso es igual. Cuando uno crea un fideicomiso aporta unos bienes y en vez de recibir acciones recibe derechos fiduciarios. Entonces y en ambos casos se crea un vehículo jurídico con características diferentes en cada uno. Aquí una breve comparación de un fideicomiso, una sociedad anónima y una sociedad simplificada. Un fideicomiso como las sociedades puede celebrar actos jurídicos y ya lo vamos a ver en este caso específico. Puede comprar, vender, permutar, invertir, pagar, girar, recaudar. Puede hacer muchas cosas. Celebra lo que los abogados decimos son actos jurídicos. Todos los fideicomisos tienen unos estatutos, tienen una reglamentación, un gobierno, pero a diferencia de las sociedades, son absolutamente flexibles. ¿Qué quiere, señor cliente? Y generalmente en las sociedades anónimas los estatutos tienen que tener ciertas consideraciones, en general en las sociedades. Los fideicomisos pueden tener fideicomitente tipo A, tipo B, tipo C, así como lo tienen las sociedades anónimas, pero es mucho más difícil tener beneficiarios tipo A, tipo B, tipo C. Esa estructura en las sociedades no sucede. 4 es que la vigilancia, a la fiduciaria la vigila la fiduciaria, no a los fideicomisos que maneja la superintendencia financiera. A las sociedades anónimas con ciertos requisitos las vigila supersociedades. Las sociedades tienen que tener un representante legal, una contabilidad, un revisor. En este caso lo hace la fiduciaria. Las obligaciones de los comerciantes no existen en un fideicomiso, en las sociedades existen. Lo que muestra esta estructura es que el fideicomiso puede servir para lo mismo que una sociedad, pero puede ser supremamente más flexible de lo que es una sociedad. En Colombia la figura fiduciaria es muy potente, como ya les dije. Tanto que somos el segundo país en Latinoamérica. En Latinoamérica el primero, México a nivel América es el primero, por todo lo que les voy a contar acá. ¿Por qué? ¿Para qué sirven? Es un vehículo que actúa, ya les dije, es un vehículo que asocia, es un vehículo confidencial, es quien actúa, es el fideicomiso. Tienen un gobierno flexible y es un mecanismo de planeación tributaria. No mencioné todos, pero me centro más en este negocio. Y los temas de planeación tributaria en este negocio se vuelven supremamente importantes.
Y vamos a mirar cada uno de estos aspectos en relación con lo que estamos hablando. Los fideicomisos generan un concepto que se llama seguridad. La reglamentación de los fideicomisos, una de sus grandes fortalezas es que la estructura llamada patrimonio autónomo, como dijo Ana, encapsular lo hace de manera muy efectiva. Escoger unos bienes para hacer algo y solo para hacer algo, y separados de los fideicomitentes. Y a diferencia de lo que sucede en una sociedad, quien hace cumplir que eso suceda, de acuerdo con la instrucción que le dan al fiduciario, es un tercero llamada fiduciaria. Y su finalidad es reciba la plata, reciba la maquinaria, reciba los bienes, permita una inversión, desarrolle un proyecto y recaude la plata y gire. Ese concepto de un SPV solo para eso lo vuelve muy fuerte, muy seguro. Dos, en este país lamentablemente los temas de confidencialidad siempre son relevantes, ahora son más relevantes. Me voy a centrar en el concepto de quien actúa es el fideicomiso versus terceros. El fideicomitente aparece para temas de DIAN, pero quien actúa es el fideicomiso, quien compra y vende es el fideicomiso. Eso para este tipo de negocios, pero para las familias, por ejemplo, es supremamente importante. Y una de las formas que se refleja de eso es un fideicomiso no se registra en Cámara de Comercio, no tiene las obligaciones de los comerciantes. No tiene ese registro mercantil. Todos los procesos de normalización de activos, gran parte se hacen en el fideicomiso. Los fideicomisos no tienen declaración de activos en el exterior. Eso es una fortaleza que tienen los fideicomisos, a diferencia de una sociedad que sí está en Cámara de Comercio, que uno sabe quién es, en vez es la junta directiva, el representante. Y tres, el concepto de facilidad, que ya se los mencioné, un concepto de beneficiarios. En un fideicomiso podemos ser dos empresas, las fideicomitentes, que aportamos unos bienes, pero podemos un tercero que no aporta bienes, que es el beneficiario de ese fideicomiso. Y tiene un gobierno que no es una junta, si así no se quiere, sino es yo fideicomitente 1, yo tomo las decisiones, aunque haya un fideicomitente 2, ¿sí? Y la revisoría es de la fiduciaria y la contabilidad es de la fiduciaria y la liquidación es muchísimo más sencillo. Esto ya se los he ido contando, el tamaño que tiene el sector fiduciario en Colombia. Es impactante no solo el tamaño, sino lo que crece versus el PIB. Lo hace un jugador cada vez más importante, llegando al 83% del PIB, los activos que están bajo administración. ¿Cómo operan entonces los proyectos de energía a través de un fideicomiso? Nosotros los denominamos a través de fideicomisos de administración y pagos. Hay unos fideicomitentes que aportan unos recursos para destinarlos exclusivamente al desarrollo de proyectos de energía, ¿sí? Entonces, hay un fideicomitente que van a ser los contribuyentes y ya lo miraremos desde el punto de vista fiscal. Esperemos que sean todos con Credit Corp Capital y los beneficiarios son los mismos fideicomisos. Como ustedes saben más que nadie, en este tipo de proyectos hay un proyecto de preinversión, un proyecto de inversión y un proyecto de operación. Los patrimonios autónomos juegan un papel preponderante en estos dos mundos. Ya como les conté, tenemos 25 fideicomisos a través de los cuales se desarrollan este tipo de proyectos. Y tenemos muchos en el pipeline. ¿Podría uno tener un concepto de preinversión a través de un fideicomiso donde se aportan recursos para efectos de a través del mismo generar los pagos y los gastos de temas de investigaciones, de desarrollos tecnológicos, etcétera? Pero los fideicomisos juegan un papel importantísimo acá. ¿Qué hace brevemente el fideicomiso? Tiene una etapa de estructuración, recibe los recursos, suscribe contratos, vehículo jurídico que celebra actos jurídicos, alquila, genera usufructos, genera compraventas, efectúa pagos con base en un gobierno, hay un gestor, hay unos fideicomitentes, puede haber un interventor. La fiduciaria sabe recaudar, pagar, pero no sabe hacer los temas técnicos.
y para eso en la estructura contractual puede ser que se genere un mandato sin representación al gestor para lo que sabe hacer el gestor y no sabe hacer la fiduciaria, que es licencias, erradicación de permisos, licencia ambiental. Y esas licencias y esos permisos, siempre el riesgo es asumido por los fidecomitentes porque la fiduciaria es un vehículo jurídico para hacer algo. Y en la etapa de inversión lo que hace la fiduciaria es una destinación exclusiva de los recursos al desarrollo del proyecto. Con base en un gobierno, ya les dije que si quiere haber, puede haber un interventor. Lo que hace la fiduciaria es recibir unos activos, recibir si hay una construcción que se hace sobre un bien inmueble, recibir esas mejoras que se hacen sobre el bien inmueble, lleva la contabilidad, rinde cuentas. Y terminada la etapa de inversión, hay una etapa de operación, donde el fideicomiso celebra las más de las veces, hay otras modalidades, un contrato de colaboración con el operador, recibe los recursos de la explotación y hace unos giros para efectos de los inversionistas. ¿Qué ventajas tiene el fideicomiso? Pues facilita el desarrollo del proyecto, ¿sí? Genera un vehículo separado por proyecto, puede uno tener dos, pero nosotros recomendamos tenga uno. Fija un vehículo formal, independiente, cuya destinación específica es este proyecto, sin hacer una sociedad, ¿listo? Puede además no solamente permitir el desarrollo o facilitar el desarrollo del proyecto, sino en la etapa de operación servir de fuente de pago para atender obligaciones con bancos. ¿Sí? Para lo que contaron Ana y Jaime, los patrimonios autónomos ahí se vuelven estructuras que permiten y que facilitan la financiación de los mismos, porque quien es el dueño de la caja es el fideicomiso y quien direcciona la caja es el fideicomiso. Para efectos de venta de estos proyectos, que como ustedes saben suceden normalmente, a diferencia de una sociedad, esto quedó en un patrimonio autónomo que es muy sencillo de revisar y hacerle un due diligence, que es muy sencillo ver si tiene contingencias. En el fideicomiso se permite que en la etapa 1 o en la etapa 2 haya 2 o 3 inversionistas y después entre otro inversionista y compre los derechos fiduciarios. Es mucho más sencillo en ese tema. Y por último, que está todo el tema tributario detrás, a diferencia de lo que sucede en una sociedad, y por ser el fideicomiso un pass-through, le llega, a diferencia de una sociedad, los beneficios tributarios directamente a los inversionistas. Y voy a irme ahí. Ustedes conocen los beneficios tributarios derivados de este tipo de proyectos, el tema de deducción de renta, el tema de depreciación fiscal acelerada, el tema de exención al gravamen arancelario, el tema de la exclusión de IVA. Si ese tipo de beneficios están, ¿qué sucede? Si hay una sociedad, quedan atrapados en esa sociedad. Los fideicomisos, como empecé al principio, son un mecanismo de planeación tributaria. La ley no otorga ninguna ventaja a los fideicomisos. La regulación para fideicomisos es supremamente limitada, pero tiene dos connotaciones importantes. Uno, el principio de transparencia fiscal. Los fideicomisos no son sujetos tributarios, no declaran renta. El fideicomiso genera un ingreso, un costo, un gasto y una utilidad. Y eso lo tiene que poner el fideicomitente en su declaración de renta. La fiduciaria le da una contabilidad y lo que hace el fideicomitente es coger esa información y ponerla en sus estados financieros y depura la renta con base en su posición tributaria. Entonces, ese es un pass-through supremamente efectivo. Esa transparencia fiscal, ¿qué significa? Que yo fideicomitente, yo inversionista, yo futuro operador, transfiero maquinaria, estudios, tecnología al fideicomiso y recibo unos derechos fiduciarios. ¿Y qué voy a tener? Pues un activo que son derechos fiduciarios bajo un costo X. Hay una renta declarable, si hay renta, y en las sociedades, que este es el caso, pero un principio de causación. Si allá hay un ingreso, en su contabilidad, en el fideicomiso hay un ingreso, en la sociedad hay un ingreso.
depure ese ingreso, depure desde el punto de vista tributario, bajo su exposición tributaria, ese ingreso, costo, gasto, etcétera, etcétera. Para personas naturales hay todo un tema detrás que no voy a ahondar en él. En el aporte de bienes, y sucede más para otro tipo de negocios, pero aportar bienes a un fideicomiso no significa vender bienes a un fideicomiso. El costo fiscal se mantiene, y entonces para temas de ganancia ocasional o renta, si aporté a un fideicomiso y tengo el inmueble más de 3 años, cuando lo venda, va a tener, a través del fideicomiso, tiene más de 3 años, luego está grabado con ganancia ocasional y no con renta. Y por último, temas importantes en el fideicomiso. Lo más importante es que es una sociedad. Lo más importante es que mantiene los NITs desde el punto de vista tributario de los fideicomitentes. Las utilidades del fideicomiso no se asimilan a dividendos. No hay una retención que haga la fiduciaria del 10%. Si uno va a vender un proyecto de energía y vende las acciones de la sociedad, la ley presume que cuando uno vende unas acciones y toca probar en contrario, se venden por lo menos a 1.3 el valor intrínseco. Pero cuando cede derechos fiduciarios no tiene esa presunción. Es más, existe una norma específica que determina o que señala que para determinación de ganancia ocasional, la base gravable no es 1.3 valor intrínseco, sino el 80% del costo fiscal. Entonces, genera un mecanismo de planeación tributaria. Creemos nosotros, y esto pues se revisa con firmas de abogados, con abogados, porque el asesor tributario es el abogado, no somos nosotros, pero sí genera un mecanismo mucho más efectivo de lo que puede ser una sociedad. Y reitero, el mecanismo hoy se usa muchísimo más de lo que se usaba en el pasado y cada vez más. Eso es como el approach del tema. No sé si preguntas y respuestas. Acá tengo esta grabación, la compartirán. Sí, así es. Adri, ¿nos guías de ese tema? Sí, estamos grabando la sesión y va a ser compartida si contamos con su autorización para los asistentes. Muy bien. Preguntas que tengan a Andrew, Ana, conmigo. Muy bien, no se les olvide, muchas gracias, no se les olvide por favor llenar la encuesta. Adri, ¿qué más me faltó de propaganda política? No, señor, solo la encuesta. Gracias. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias y aquí estamos atentos en Credit Corp Capital para lo que necesiten en este mundo. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Hasta luego.